Qué bueno es poder estar esta noche aquí. Seguimos adorando, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hace 2 semanas atrás predicamos sobre la resurrección. El domingo pasado usamos, una porción un poquito más extensa en Juan capítulo 20. Estuvimos leyendo, ¿verdad?, del versículo 19 hasta el versículo 29. Pero hoy vamos a tomar un versículo bíblico del cual no hablé, de esta porción tan importante que Jesús tiene con sus discípulos en conversación post-resurrección. Así que obviamente, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo número 22. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? San Juan, capítulo 20, versículo número 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Y he querido llamarle a esta predicación el soplo de la redención. El soplo de la redención. Después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos en medio de un ambiente de temor, de inseguridad, de desconfianza y probablemente incluso en un ambiente de falta o falto de fe. A causa de los sucesos que estaban, valga la redundancia, sucediendo. Así, recuerdan, describe las Escrituras, que se encontraban los discípulos, estaban llenos de temor. Y Jesús se aparece en medio de ellos, ¿verdad? Estando la puerta cerrada, se aparece en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. ¿Recuerdan eso del domingo pasado, verdad? Yo sé que sí. Y después, 8 días después, aparece Jesús a causa de un hombre. Si bien le apareció a todos los discípulos, con la excepción de uno, luego por uno aparece a todos. Solamente para satisfacer la necesidad, no para cumplir caprichos, sino para satisfacer la necesidad de Tomás de poder ver, de poder tocar y así, por consiguiente, poder creer. Los discípulos habían visto la cruz, pero no entendían plenamente la victoria que allí se había marcado. ¿Sabe? Hoy yo estuve pensando en esto. Cuando nosotros íbamos a la escuela, que nos explicaron algo, que nos enseñaron algo, y nos lo aprendimos mecánicamente, algo mecánico, y que por alguna experiencia en la vida, de la vida en los años posteriores, es que llegamos a comprender aquello de manera ya, digamos, intelectual. Allá me lo aprendí mecánico. Ahora aquí, basado en una experiencia, en una vivencia, en algo que sucedió, puedo comprender perfectamente el significado de aquello. Y esto era lo que estaba sucediendo con los discípulos. Probablemente le decían a Jesús: sí, es verdad, tienes razón. Cuando Jesús le hablaba de la resurrección, probablemente los discípulos asentían, decían que sí, que iba a haber resurrección. Cuando Jesús le hablaba de esto, de aquello, sí, el maestro no mentía. Pero ellos no comprendían exactamente la dimensión, la profundidad que ocupaban todas estas palabras de Jesús.
Y probablemente, cuando Jesús le habló de la señal de Jonás y que de su resurrección, no solamente a ellos, sino a otro grupo, ellos, bueno, sí, va a resucitar, pero no había una evidencia certera, confiable, salvo confiar en lo que Jesús decía. Y hasta ahí ellos estaban bien, hasta que le fue arrebatado el maestro. Cuando le fue arrebatado su maestro, ahí fue donde se complicó el asunto. Porque ellos no evaluaron fehacientemente las palabras o las enseñanzas de Jesús. Ellos habían dejado ocupar su corazón por la tristeza, por el desosiego, por la desolación, probablemente por la fatiga, por el despropósito. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué va a pasar? Y todas esas preguntas obviamente lo llevó a los discípulos a encerrarse, a apartarse y así frecuentemente a tener, digamos, algún encuentro a escondida lleno de temores. Recuerden que también le dije que somos humanos, ¿verdad? Que seguimos siendo seres humanos. Estamos redimidos, pero seguimos siendo seres humanos. Entonces los discípulos, me atrevería a decir que no habían comprendido la victoria que había sucedido en la cruz. Lo creyeron, pero no lo habían comprendido. No habían desglosado el significado. De hecho, probablemente no habían sentido el testimonio profundo espiritual que lleva a la convicción de lo que allí sucedió. ¿Sabe por qué? Por la actitud que ellos adoptan. Así que en medio de ese escenario, Jesús realiza una acción sorprendente. Sopla sobre ellos. Todo parece indicar como si un soplo resolviera los problemas, Bueno, Jesús, después de haberle dicho, paz a vosotros y todas estas cosas, sopló así, sopló sobre ellos. ¿Y qué significaría y qué trae como consecuencia este soplo? ¿O es simple y llanamente una ocurrencia de Jesús? Como en la boda de Canaán, cuando dijo, tráiganme para acá las tinajas. No. En medio de este escenario, Jesús sopla. En medio de la incredulidad, del temor, de la desconfianza, Jesús, después de saludarle, lo que hace es soplar sobre ellos. Pero quiero decirte, este acto no es un acto casual. Este acto es profundamente simbólico y teológico. Pues nos revela que el Espíritu Santo no es un elemento secundario, sino un agente esencial involucrado en toda la plenitud del plan de Dios. Sí, no solamente sopló, sino que ese soplo lo acompañó con algo, y ese algo fueron otras palabras que dice de esta manera, y lo leo así textualmente. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Sí, el mismo Espíritu Santo del cual ya Jesús le había hablado. El mismo Espíritu que Jesús le había dicho, estará con vosotros y después estará en vosotros. El mismo Espíritu que ellos probablemente a lo largo de toda su vida habían escuchado, pues tenían las escrituras antiguo testamentarias para darse cuenta y así notar que había una presencia de alguien llamado Espíritu que estaba involucrado desde el principio en toda la obra de la creación, así como la obra redentora del Señor Jesucristo. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo estuvo presente desde el principio de la redención. Desde el inicio, escuche esto, desde el inicio de la historia bíblica, el Espíritu está activo. En Génesis 1, 2,
Vemos el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. No es un espectador voluntario o involuntario. No es un espectador. Es un participante activo de lo que estaba sucediendo. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaba involucrado en la obra creacionista. Estaba trayendo orden y configuración a todo lo que estaba sucediendo, así como vida. Así que, ¿qué nos enseña esto? El Espíritu Santo no es una aparición nuevo testamentaria. Lo que quiero decir es que algunos han creído que el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento, pero no es así. Él siempre ha sido dador de vida. Siempre ha sido dador de vida. Así como participó en la vida del hombre al principio y sopló Dios. ¿Qué hizo Dios para darle vida al hombre? Sopló Dios en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Obviamente, este hombre, ese soplo, esa vida tiene que ver precisamente con el neuma, con el espíritu. Por lo tanto, mire el paralelismo que aquí se nos enseña. En el principio, Dios crea al hombre físico y le da el espíritu. Sopla sobre él y este es un ser viviente. Pero escuche eso, el hombre inanimado recibe el soplo y como consecuencia, la vida. En el Nuevo Testamento, hombres llenos de temores, seguidores de Jesús, Jesús sopla sobre ellos y le dice, reciban al Espíritu, el mismo Espíritu que trae vida. Soplo de Dios, soplo de Jesús. Autoridad de Dios para otorgar vida, autoridad de Jesús para ministrarla. Sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Porque el soplo de Dios es una señal de una nueva creación o una nueva criatura. Antes de que el hombre recibiera el aliento de vida, ¿cómo estaba? Muerto, ¿verdad? Estaba muerto. Bueno, eso es lo que Jesús está amplificando en virtud de esto. Estos discípulos también estaban muertos. Entre el miedo, las limitaciones, la inseguridad, la poca certeza, estaban muertos. Y Jesús lo que hace es soplar para que reciban vida. Por lo tanto, es probablemente que Jesús tenía en su mente la descripción del libro de Génesis capítulo 2 verso 7, donde Dios sopla aliento de vida en el hombre. Por lo tanto, el mensaje sería claro. Dios creó al hombre con un soplo. Cristo restaura al hombre con otro soplo. Por lo tanto, Cristo da, digamos, comienzo con su soplo a una nueva creación. ¿Ya? Jesús da comienzo a una nueva creación con su soplo. No solamente, digamos, no una creación física, natural, como en el libro de Génesis, sino a un nuevo hombre. Y este hombre espiritual, entonces, con el soplo del Espíritu. Por eso se habla de Jesús, el primer Adán, el que peca, y Jesús el segundo, el que restaura. Uno espíritu,
el primero, alma viviente, el segundo, espíritu vivificante. Porque Jesús está hablando, está ministrando la idea de que hay un nuevo hombre. Digamos lo que conversó con Nicodemos. Hay una restauración absoluta y completa del cual tú y yo hemos sido parte y debemos preservar. El Espíritu Santo ahora no solamente da vida física, sino que trae vida espiritual al hombre, trae vida eterna y transforma nuestra propia vida. La cruz consumó la redención. Jesús lo dijo, ¿verdad? Consumado es. Jesús consumó la redención. ¿Dónde? En la cruz. Pero el Espíritu es el que la aplica al creyente. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Usted lo está aprendiendo? Jesús dijo, consumado es. Llevé la obra redentora al límite, a la máxima expresión. Pero si todo se hubiera quedado allí, sería una redención histórica. Pero entonces viene el Espíritu Santo y toma esa redención, esa victoria del cual los discípulos no habían entendido del todo, no habían comprendido. El Espíritu Santo toma esa victoria y la aplica a la vida del creyente. Entonces no es una verdad, no es solamente una verdad histórica, es una realidad cotidiana. Es un principio aplicable al corazón de todos los creyentes en todos los tiempos y en cualquier lugar. El Espíritu Santo viene a aplicar la victoria redentora de Cristo en la cruz del Calvario para que tú y yo gocemos del testimonio y la seguridad de que no estamos solos ni vencidos, sino que en Él somos más que vencedores por medio de quien nos amó. Y en tal caso, ese espíritu que aplica este principio es el que convence del pecado. Viene el espíritu y regenera el corazón. Y hace real la salvación en la vida o en el corazón de todos los creyentes. Es por eso que los creyentes, lo que hemos tenido esa seguridad del Espíritu Santo morando en nosotros, estamos libres de toda condenación mientras seamos fieles. Tenemos la convicción, la seguridad de que si ahora partimos con el Señor. Entonces no hay temor de la muerte ni de la condenación. Porque todo en nosotros ha sido una nueva creación, creada conforme al propósito, al deseo, a la voluntad y a las exigencias del Dios soberano. Sin el Espíritu Santo, la obra de Cristo, dije ahorita, sería una obra histórica. Pero con el Espíritu, la obra de Cristo es una obra redentora, personal, que trae vida. Cuando Jesús dice, recibid al Espíritu Santo, está diciendo que lo que Él logró en la cruz ahora será implantado por el Espíritu en el corazón de los creyentes. Por eso tú y yo somos parte de una victoria. Por eso el apóstol enseñaba, dice, con Él, juntamente con Él, si bien dice que está crucificado, también nos enseña que también estamos sentados en los lugares celestiales. Porque no hay victoria en Cristo Jesús, no hay victoria de Cristo Jesús del cual tú y yo no seamos parte. Cristo venció la muerte, la venció no solamente por Él, sino que la venció por nosotros y para nosotros. Cristo abrió la posibilidad de la salvación no porque Él la necesitara, sino porque tú y yo la necesitábamos, y ahora hay una relación restaurada entre tú y Dios, entre Dios y yo. Si se hablaba de la eternidad, no la eternidad separada, sino la eternidad alineada con Dios,
Cristo establece esa eternidad. Y todos esos beneficios en la cruz del Calvario, viene el Espíritu Santo y lo pone en tu corazón y digamos, lo hace verdad, lo hace auténtico, no como una verdad histórica, sino como una verdad vivida. Voy a repetirlo entonces. Lo que Jesús logró en la cruz es implantado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa victoria es implantada en nuestros corazones. Esa restauración, esa consumación de la redención y la salvación es implantada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo también es continuador del ministerio de Cristo. Antes de este momento, Cristo estaba con ellos, ¿verdad? Pero iba a ser levantado. Cristo lo sabía. Cristo estaba con ellos, pero Él iba a ser levantado. Y esto contrasta perfectamente con lo que enseña también el libro de Juan, cuando Jesús le dice a sus discípulos, tranquilo que yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar otro consolador que procede del Padre y de mí, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estará con vosotros y después en vosotros. Por lo tanto, Jesucristo, sabiendo esta verdad, es necesario saberla e interpretar, de que el Espíritu Santo sería el cumplimiento entonces de este principio, donde Jesús enseña, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo Jesús podría estar con sus discípulos hasta el fin del mundo? No tendría sentido. Analizando el texto físicamente, no tendría sentido. Porque cuando Jesús estaba en Galilea, no estaba en Genesaret. Cuando estaba en Capernaum, no estaba en Galilea. Porque estaba limitado físicamente a un espacio, a un lugar. Y decirle a los discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y enviándolo a todos los lugares a predicar, ¿con cuál discípulo se iría? ¿Con cuál estaría en verdad si vemos esta limitación física? Por lo tanto, Jesús está hablando mucho más profundo, quizás más profundo de lo que la comprensión humana para entonces podría entender o captar. Jesús le está diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pensando en la capacidad del Espíritu Santo, no solamente para estar con el creyente, sino en el creyente, donde quiera que éste esté. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en ti cuando estamos congregados, de la misma manera que está en ti cuando estamos ausentes de este lugar. Y ese es el cumplimiento. Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo, está en todo lugar donde tú estás. Aquí no se denomina un líder como lo máximo, como si no está Él se acabó todo esto. No hay un ministerio terrenal que pueda decir, si falta Él se desplomó la obra. No. ¿Sabe? Porque el fundamento es Cristo Jesús. Y el catalizador, vamos a llamarle así técnico, el catalizador de esta obra, el que mantiene unida todas estas cosas, todos estos elementos, el que la endurece, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, encontramos en el Espíritu Santo una capacidad extraordinaria, un ministerio continuador de la obra de Cristo Jesús. Así que Cristo estaba con ellos, pero después de este momento, Cristo estaría en ellos
por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significaría esto? La obra no termina con la resurrección. Ahora comienza una nueva etapa, la misión de la iglesia. Dimensiones y dispensaciones. Dese cuenta que ahora el papel protagónico que no tiene es la iglesia. Cristo ha delegado ese papel protagónico en ti. Y no solamente que lo delegó, sino que creó todos los ministerios. Hizo todas las promesas, cumplió todas las promesas para que tú pudieras tener éxito en tu acometida. Dese cuenta que después de Hechos 2, aunque el Espíritu Santo sigue presente en todo, involucrado en todo, incluso en el aprendizaje de los catecúmenos, de los nuevos creyentes, quien toma el protagonismo por una parte es Pedro y Juan, y por la otra parte encontramos entonces la conversión de Saulo de Tarso, y la mayor parte del Nuevo Testamento escrita por él, y que tenía que ver con sus viajes misioneros. Por lo tanto, hay una obra profunda de la iglesia en crecimiento, en movimiento, en expansión. Y cuando la iglesia se detenía por alguna razón, venía guerra a esa zona, venía persecución a esa zona, y la iglesia tenía que huir, los creyentes tenían que mudarse de lugar, y donde quiera que llegaban con el testimonio del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, enseñando a la gente sobre la obra redentora de Cristo Jesús. Y cuando se le hablaba, como es el caso de Pedro, cuando se le hablaba a la gente de Cristo Jesús, venía el Espíritu Santo a confirmar esa palabra. El Espíritu Santo podía decirle a un apóstol: no, aquí no entre. El Espíritu Santo podía provocar que un varón macedonio apareciera en un sueño a alguien y dijera: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces dése cuenta la profundidad de la importancia que hay en un solo versículo aquí. Jesús sopló sobre ellos y le dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Por qué? Sin el Espíritu Santo, esta comida no tiene sal. No. Sin el Espíritu Santo, entienda, ¿no? Sin el Espíritu Santo esta comida no tiene sal. Sin el Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo, repito, sería un hecho histórico. Quedó. No más. Pero viene el Espíritu Santo y lo hace una verdad en tu vida. Ahora, ¿dónde está la importancia de aquí? Y la pregunta más importante en esta noche y probablemente en toda tu vida: ¿está haciendo el Espíritu Santo su obra en mi corazón? ¿Está sucediendo? ¿Está testificando? ¿Está dando testimonio a mi corazón? O si voy a cambiar la pregunta, ¿estoy permitiendo yo que el Espíritu Santo aplique la obra redentora del Señor Jesucristo en mi corazón? ¿O estoy satisfecho solamente con decir que soy creyente? ¿Estoy satisfecho con venir los domingos a la iglesia? ¿Estoy satisfecho con orar en la mañana? ¿Estoy satisfecho con que la gente sepa que yo me congrego? Cualquiera puede hacer eso. Así como cualquiera puede decirle: Señor, Señor. Y Jesús le diría en aquel día: yo no te conozco. Así que la obra redentora no termina con la resurrección. Ahora comenzó, en Hechos capítulo 2, comenzó una nueva etapa, la etapa de la misión de la iglesia, del cual los ángeles fueron privados a participar. Así,
del cual los ángeles fueron privados a participar, y se le dio la comisión a hombres como tú y como yo, que aunque llenos de defectos, también llenos de su gracia. Aunque limitado por nuestra naturaleza humana, lleno de un poder extraordinario que se va más allá de cualquier limitación. A eso me refería cuando te dije que Cristo no solamente te condiciona, sino que te da todas las herramientas para que tú logres su propósito. Por tanto, el Espíritu Santo es quien capacita, el Espíritu Santo es quien guía, el Espíritu Santo es quien da poder, y el Espíritu Santo es el que ha sostenido la obra redentora de Cristo en el tiempo, en esta línea de tiempo de 2000 años. Sí, es el Espíritu Santo. Así que podemos empezar a comprender la dimensión, la importancia, la profundidad y la excelencia que había en el simple texto bíblico de Juan capítulo 20, verso 22. Sopló sobre ellos y le dijo: recibid al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una garantía absoluta de la presencia de Dios. Jesús había prometido a sus discípulos no los dejaría. Por eso sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo también es consolador, también es guía y es presencia permanente. Porque ya no se trata de una relación externa, sino de una verdad interna. No se trata de un convencimiento a nivel mental. No, se trata de una garantía, de un testimonio al corazón, de una seguridad espiritual. Definiéndolo de esta manera, Dios no solamente habitando con el creyente, sino habitando en el creyente. En una ocasión, hace mucho tiempo, vi un filme, una película, de un joven rebelde que termina termina preguntándole a un creyente: ¿dónde está Dios? Enséñame a Dios. Y este joven rebelde burlón le dice: ¿dónde está Dios? Enséñame a Dios. Y el joven cristiano le toma por la mano y le lleva a un lugar. Había un objeto tapado con una sábana o algo así, una cortina, una tela, y lo para allí. El joven rebelde se queda un poco, usted sabe, en incertidumbre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que es? El joven cristiano desvela, quita, arranca lo que estaba ocultando el objeto, y detrás de este antifaz, tela, cortina, como quiera llamarle, había un espejo. Y el joven rebelde se quedó perfectamente alineado con el espejo. Y él sigue sin entender. Los discípulos tampoco entendían mucho, ¿no? Él se queda mirándose en el espejo y mira al creyente y vuelve a mirarse en el espejo y tira usted sabe, una risa de esa, de una risa que no es de gracia, no es de burla, sino de duda, ¿qué es lo que está pasando aquí, eh? Y el joven cristiano le dijo: ahí está Dios, mira. ¿Tú no querías ver a Dios? Mira. Él se volvió a mirar en el espejo, pero no podía comprender el hecho. No podía comprender el hecho de que su imagen o en su imagen pudiera revelar la persona de Dios. Bueno,
en la película, un poco más adelante, este joven rebelde también se convierte al Evangelio y posteriormente entiende la ilustración de lo que significaba el espejo. ¿Qué es lo que estoy diciendo, amados y amadas? Que los discípulos, aunque asentían, no comprendían del todo. Que nosotros, aunque muchas veces asentimos y estamos de acuerdo con aquello que nos parece lógico, útil, beneficioso, no necesariamente estamos comprendiendo sus dimensiones espirituales. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Está tomando la idea? Y los discípulos probablemente tampoco entendieron la profundidad de la dimensión espiritual cuando Jesús sopló y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Y probablemente nosotros hemos leído muchas veces este versículo bíblico y tampoco hemos llegado a comprender la importancia, la dimensión, la profundidad, la grandeza de lo que significa este hecho. Un soplo y reciban al Espíritu Santo. Sí, Jesús estaba diciendo, ya no se trata de una relación externa, sino de una relación interna, una relación personal. Dios habitando en ustedes. Dios habitando en ustedes. Este hecho transforma completa y absolutamente la vida del creyente. Entonces el creyente, cuando puede comprender este principio, es donde trasciende del temor a la valentía, lo que nos enseña el libro de Hechos. Trasciende o supera la duda, y esta es consumida por la convicción. Se va la duda y llega la convicción. Se acaba el encierro y comienza la misión. Por eso voy a concluir diciéndote que Juan capítulo 20, verso 22, no es un hecho simbólico. Es una de las declaraciones más poderosas que podamos encontrar en la página nuevo testamentaria. El Espíritu Santo es el agente activo en todo el plan de la redención. Estuvo en la creación, obró en Cristo, aplica la salvación, habita en el creyente e impulsa la misión. Todo esto hace el Espíritu. Entonces la pregunta no es si el Espíritu Santo fue dado o no. Tenemos la seguridad de que fue dado. La pregunta sería: ¿estoy viviendo yo bajo ese soplo? Y obviamente voy a aplicármela a mí, para no ofender a nadie, ¿no? Pero esta es una pregunta que tú y yo debiéramos hacer. ¿Estoy viviendo yo bajo ese soplo? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga esa obra transformadora en nuestras vidas? ¿Estamos caminando en su dirección? ¿Estamos cumpliendo la misión que Él impulsa? Estas son buenas preguntas, porque donde está el Espíritu hay vida, hay poder y hay propósito. Y voy a terminar con una palabra muy importante. El sello, la garantía, las arras de que tú y yo somos de Dios es la habitad del Espíritu Santo
en nuestros corazones. Nosotros debemos ser permisivos para que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo, el agente santificador, continúe obrando todos los días en nuestras vidas y no conformarnos a la estatura que hoy tenemos. Y no me refiero físicamente. No conformarnos al progreso que hasta aquí hemos tenido. Porque quiero darte una buena noticia. Lo que se ha logrado en ti no es nada comparado o comparable con lo que viene por delante. Echemos mano de la vida eterna y dejemos que el Espíritu obre en nosotros todos los días hasta que partamos o hasta que Cristo venga a buscar a los que son suyos. Oramos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora. Tu amor, tu bendición y tu paz sean sobre nosotros. Ayúdanos a entender la profundidad de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a aceptar las garantías, así como las exigencias del Espíritu Santo. Señor, es difícil para nosotros, sin tu palabra, poder entender estas cosas. Y leyéndola muchas veces nos quedamos, Señor, como neófitos, sin entendimiento. Pero dice tu palabra que el Espíritu Santo, si bien nos guía, también nos enseña la verdad. Dios, estamos abiertos para que tu verdad sea ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ayúdanos a tener un apego a ti a través de la oración, la lectura, la meditación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.